buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio donde las historias se cuentan, pero no siempre terminan. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti busca lo desconocido, aunque a veces lo desconocido puede buscarte a ti. Apaga las luces, acomódate y escucha con atención. Esta noche tengo 3 historias que te acompañarán, más de lo que imaginas. Esto es El Cementerio de las Historias. Las historias sobre trabajos de brujería siempre me habían parecido exageradas, algo que la gente cuenta en los pueblos para asustar o para explicar lo inexplicable. Pero cuando el mal llega a tocar tu vida, cuando te consume desde dentro, todo cambia. Esta es mi historia. Soy del Estado de México, de una familia que siempre ha estado conectada con lo espiritual. Desde pequeña aprendí a respetar lo que no vemos, a entender que hay fuerzas con las que no se juega. Mi abuela siempre decía que yo tenía luz, algo especial que atraía miradas, y no siempre buenas. Al principio no le di importancia, pero una vez que abres la puerta a lo desconocido, es difícil cerrarla. Yo era una joven activa, vanidosa como cualquier chica de mi edad. Me gustaba correr por las mañanas, sentir el frío amanecer en mi cara, escuchar el ritmo constante de mis pasos sobre el pavimento. Era feliz. Pero un día todo comenzó a cambiar. Primero fue el cansancio, algo tan simple que no le di importancia. Al principio pensé que eran las desveladas o la rutina de la escuela, pero no. El cansancio no era normal. Mi cuerpo comenzó a debilitarse poco a poco. Lo noté primero en mi cabello. Se caía en mechones cada vez que me lo cepillaba. Mis pestañas se trozaban como si fueran de papel. Mis uñas, frágiles y quebradizas, simplemente se desprendían. Me miraba al espejo y no me reconocía. Mi piel, antes radiante, se veía apagada. Mis ojos, algo en ellos había cambiado. Una sombra, un vacío que no había estado ahí antes. Y luego vinieron los sueños. Aquella noche fue como cualquier otra. Me acosté sintiéndome más cansada que nunca. Recuerdo que cerré los ojos con la esperanza de dormir profundamente. Pero en lugar de descanso, me encontré en un lugar oscuro. No había luz, no había sonido. Era como si estuviera suspendida en un vacío sin fin. El aire estaba frío y una sensación de pesadez me envolvía. Entonces la vi. Una mujer salió de entre las sombras. No pude ver su rostro, pero su silueta era inconfundible. Delgada, alta, con un vestido largo que parecía moverse solo. Avanzó hacia mí lentamente, cada paso resonando en el silencio de aquel lugar. Cuando estuvo frente a mí, levantó una mano y me tapó la boca. «Tú te vas a ir conmigo». Su voz era hueca, fría, como si no tuviera alma. Sentí que no podía respirar, que algo me estaba ahogando desde dentro. Intenté gritar, pero no pude. Desperté de golpe. El sudor me recorría la frente y el corazón me latía con fuerza. Miré alrededor. Todo parecía normal, pero no lo era. No podía ser normal. A la mañana siguiente mi abuela me miró con el ceño fruncido. Se acercó despacio y me dijo algo que me heló la sangre. «Anoche vi a una mujer entrar a tu cuarto». Mi cuerpo se quedó helado. Mi abuela describió exactamente a la mujer que había visto en mi sueño. Alta, delgada, con un vestido largo. Intenté no pensar en ello, pero cuando me levanté de la cama y vi mis muñecas, tenía marcas, como si alguien me hubiera atado mientras dormía. No se lo conté a nadie, excepto a mi mamá. Pensé que ella podría entender, pero su respuesta me desconcertó. «Seguro fue por esas historias que escuchas. Te sugestionas mucho». Los días siguientes fueron peores. El cansancio aumentó. Apenas podía levantarme de la cama. Me sentía como un cascarón vacío, como si algo me estuviera robando la vida poco a poco. Mi familia, preocupada, decidió llevarme a un hermanito.
Estas personas son conocidas por sanar lo espiritual, por enfrentar lo que la medicina no puede explicar. Al llegar, me senté en una silla en el centro del cuarto. El aire estaba pesado, como si algo invisible estuviera ahí con nosotros. El hermanito comenzó a rezar y las personas que lo ayudaban lo acompañaron con oraciones, formando un círculo a mi alrededor. Entonces, todo cambió. «Agarren a la niña», dijo el hermanito con una voz firme. «Algo va a salir». Y en ese momento su voz dejó de ser suya. «Suéltame, yo estaba a gusto aquí». Era una voz grave, profunda, cargada de odio. Una voz que no era humana. «Déjenme aquí, me mandaron para estar con ella». Mi cuerpo comenzó a temblar. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no podía moverme. Sentía como algo pesado se aferraba a mí, como si no quisiera dejarme ir. «Están pendejas, ¿cómo me vieron? Nadie me ve, nadie». Las personas seguían rezando, sus voces subiendo de intensidad, intentando expulsar a lo que fuera que estaba dentro de mí. La voz seguía gritando, insultando, riéndose, hasta que de pronto todo se detuvo. El hermanito dio un suspiro profundo, como si algo se hubiera liberado. Yo caí al suelo, débil, sin fuerzas, y entonces lo sentí, un nudo en el estómago, una presión que no podía contener. Vomité. Lo que salió de mí fue espeso, oscuro, como si mi cuerpo estuviera expulsando algo que no le pertenecía. Cuando todo terminó, el hermanito me miró con seriedad. «A ti te hicieron un trabajo muy fuerte. Querían dejarte loca o muerta». Sus palabras retumbaron en mi mente. En ese momento supe quién había sido. En el pueblo hay personas que trabajan con cosas oscuras, con el satanismo. Siempre había escuchado rumores, pero nunca imaginé que podrían llegar tan lejos. Desde ese día, todo cambió. Recuperar mi fuerza me llevó tiempo, pero algo dentro de mí nunca volvió a ser el mismo. A veces, por las noches, cuando el viento silba entre las ventanas, siento que algo me observa. Dicen que el mal no puede entrar si no le abres la puerta, pero ¿qué pasa cuando alguien más la abre por ti? Vamos a tomar un respiro. A veces, cuando nos detenemos, el silencio puede ser más inquietante que cualquier ruido. No prestes atención a lo que puedas escuchar a tu alrededor. Mejor continuemos con la siguiente historia. A veces, los lugares nos escogen, nos envuelven en una vibra que no entendemos y que difícilmente podemos explicar. Así comenzó todo, en una pequeña veterinaria donde trabajaba con mi prima. Era un sitio apagado, de esos donde el tiempo parece ir más lento y el aire es tan pesado que cuesta respirar. Todo en ese lugar parecía gris, como si un día nublado se hubiese quedado a vivir ahí. La luz de las lámparas apenas iluminaba las paredes viejas y las jaulas vacías a veces emitían ruidos que no tenían explicación. Con el tiempo, otra amiga se unió al equipo. Ella era estilista canina y trabajaba en un pequeño cuarto improvisado al fondo del local. Entre las tres, pasábamos el tiempo muerto escuchando maratones de relatos de terror. Eran días largos, silenciosos, donde las historias servían para romper la monotonía, aunque a veces también traían consigo algo más. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos las tres en la recepción, cuando la televisión empezó a subir y bajar el volumen sola. El control remoto estaba en la mesa, intacto. Al principio nos reímos nerviosas, tratando de encontrarle una explicación. Pero cuando el televisor siguió comportándose de forma errática, dejamos de bromear. Algo en el ambiente se sentía distinto. Otra ocasión fue peor. Nuestra amiga, la estilista, entró a un cuarto al fondo que había sido un gallinero años atrás. Salió pálida, nerviosa. Nos contó que había visto a una señora vestida de blanco, con un vestido elegante y zapatillas,
como si se tratara de alguien que acabara de salir de una fiesta. La señora no dijo nada, solo la miró, y ella, creyendo que era alguien conocido del dueño, le preguntó si necesitaba algo. La señora no respondió. Simplemente se quedó ahí, inmóvil. Nuestra amiga salió a avisarle al dueño por teléfono, y cuando volvió al cuarto, la mujer ya no estaba. Nadie pudo entrar ni salir sin que ella lo viera. Recuerdo cómo revisó su celular para enseñarnos los mensajes que intercambió con el dueño. Él no entendía nada, asustado. Le preguntaba de qué señora estaba hablando. Ese tipo de experiencias solo sirvieron para convencerme de lo que ya intuía. No estábamos solas. Algo había en esa veterinaria, algo que nos observaba desde las sombras. Sin embargo, todo lo que viví ahí no se compara con lo que sufrí años atrás, en la casa donde crecí. Todo comenzó cuando tenía 9 años. Mi papá murió de forma repentina, de un infarto durante un viaje de trabajo. Recuerdo que en esos días todo fue confuso, como si la vida misma se hubiera roto en pedazos. Antes de morir, mi papá había actuado extraño. Liquidó deudas, canceló tarjetas, dejó todo en orden, como si algo dentro de él supiera lo que iba a pasar. A veces me pregunto si sintió su final acercarse. Mi mamá nunca pudo soportar la casa después de eso. Nos fuimos a vivir con mis tíos, buscando algo de consuelo. Pero después de 2 años, volvimos. La casa estaba intacta, pero se sentía diferente, como si algo se hubiera quedado esperándonos en esos cuartos vacíos. Fue ahí donde comenzó mi tormento. Las noches se volvieron insoportables. Desde el primer día empecé a sufrir parálisis del sueño. No recuerdo cómo comenzó exactamente, pero sí que fue un martirio que duró años. Me despertaba entre las 3 y 3:30 de la madrugada, sintiéndome atrapada en mi propio cuerpo. Mi mamá dormía a mi lado, pero no podía moverme para despertarla. El aire me faltaba, y cada episodio venía acompañado de algo más. Sombras que se movían en el techo, figuras que acechaban en la oscuridad de la habitación. No eran humanas, no tenían rostros ni forma definida, pero estaban ahí, observándome. El tiempo parecía no avanzar. A veces sentía que pasaban minutos, otras veces sentía que el tormento duraba horas. Una noche, el miedo llegó a otro nivel. Desperté de una pesadilla y, aún sin parálisis, sentí pequeños golpes debajo de la cama. Eran suaves, rítmicos, como si alguien estuviera llamando desde abajo. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento, y entonces sentí como el colchón se hundía ligeramente a los pies de la cama. Era como si alguien estuviera subiendo, apoyándose en el borde. Escuché mi nombre 2 veces, una voz desde afuera, llamándome. Mi instinto me decía que no me moviera, que no hiciera caso, pero algo dentro de mí, quizás mi ingenuidad, me hizo levantarme y mirar por la ventana. No había nadie, ni un alma, y lo más extraño, los perros no ladraban. Tiempo después escuché un relato que decía que nunca debes asomarte si escuchas que te llaman. Yo lo hice, y aunque no vi nada, el miedo de esa noche nunca me abandonó. Las parálisis continuaron hasta que nos mudamos de casa en 2017. Fue entonces cuando todo se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. Aún hoy, cuando despierto entre las 3 y 3:30, no puedo evitar recordar esas noches. No puedo evitar mirar hacia el techo, esperando no ver las sombras que alguna vez me atormentaron. Ahora trabajo en una tienda cercana a un panteón. Aunque no lo digo en voz alta, sé que ese lugar también está marcado. Cuando la tienda está cerrada, se escuchan voces. Las cosas se caen sin razón aparente. Hay noches en las que, al cerrar, siento que alguien me sigue hasta el estacionamiento. Tengo muchas historias así, pequeñas pero constantes. Tal vez, sin darme cuenta, me he metido en cosas que no entiendo.
Tal vez esas experiencias son solo el resultado de un pasado que aún no me suelta. Sea como sea, no puedo ignorarlo. Las sombras, los ruidos y las voces siguen ahí, como si fueran parte de mi vida, de mi herencia. Nos detenemos un momento más, pero cuidado con lo que el silencio deja salir. Si sientes que algo se mueve cerca de ti, no te preocupes. No será la primera vez que alguien lo imagina. Vamos con la última historia de esta noche. Cuando alguien se va, su ausencia se convierte en un peso difícil de cargar. Nos quedamos con recuerdos, recuerdos que duelen, momentos que no volverán, palabras que nunca se dijeron, y esa sensación de que algo quedó inconcluso. Pero a veces, cuando el amor es demasiado fuerte, cuando el dolor nos sobrepasa, la distancia entre los vivos y los muertos parece no existir del todo. Mi nombre es Alika y lo que estoy a punto de contarles lo viví hace años. Una experiencia que me hizo creer que mi hermana nunca se fue del todo. Han pasado 10 años desde que falleció. Mi hermana murió en el agua. Fue repentino, inesperado. Nunca supimos si fue un accidente o algo más. No tuvimos respuestas. Y en cambio, quedamos con el vacío. Un vacío que aún duele. Ella dejó atrás a 3 pequeños. Un niño de 7 años, una niña de 2 y otra de apenas 1. Ellos eran mi todo. Lo único que nos quedaba de ella. Pero incluso en el dolor, las cosas se complicaron aún más. Desde el principio, tuve problemas con su esposo. Sabía cómo era él, sabía cómo la trataba, cómo la hacía sufrir. Lo enfrenté y eso nos distanció. Durante años, él se negó a hablar conmigo. No me permitía ver a los niños, nada. Solo se comunicaba con 2 de mis hermanas, pero con el tiempo, incluso ellas dejaron de saber de él. Los problemas crecieron y su silencio también. Yo no podía soportarlo. Ya había perdido a mi hermana. No podía perder también a sus hijos. Le pedí a mis hermanas que me dieran su número. Me decían que no podían, que él les había prohibido hablar conmigo. Pero yo insistí. Insistí hasta que una de ellas, finalmente, me lo dio en secreto. Lo llamé. 1 vez, 2 veces, varias veces. Nunca contestó. Fue entonces cuando empezaron los sueños. Comencé a soñar con ella todas las noches. Era raro no verla, pero lo curioso, lo extraño, es que la veía como era en vida. Sonriente, tranquila, como si nada hubiera pasado, como si la muerte nunca hubiera ocurrido. Una noche, algo cambió. Estaba en el baño cepillándome los dientes cuando salí al cuarto. La luz era tenue, apenas iluminaba la habitación. Fue ahí cuando lo vi. Algo se movió. Fue rápido, como una sombra que se deslizó detrás de la puerta. Me quedé quieta, tratando de entender lo que acababa de ver. Por un segundo, pensé que era mi esposo. Solíamos hacernos ese tipo de bromas, asustándonos el uno al otro. «Ya te vi», dije en voz alta. Empujé la puerta con fuerza hasta que topó con la pared. Nada. El espacio detrás de la puerta estaba vacío. Me sentí confundida. Creí que tal vez se había escondido en el closet. Revisé entre la ropa colgada, entre las cosas dobladas en el suelo. Nada. Entonces volteé a la cama. Ahí estaba él, mi esposo, acostado, dormido. Me quedé helada. Subí a la cama de un salto y lo abracé con fuerza. «¿Qué traes?», me preguntó apenas despertando. «No me vas a creer. Abrázame. ¿Y la luz? ¿No la vas a apagar?». «No, apágala tú». Su expresión cambió. Me miró más serio y dijo algo que me dejó fría. Entonces alguien o algo estaba aquí conmigo y yo no me di cuenta. Dormimos con la luz encendida esa noche. Pasaron los días. Seguía sin poder hablar con mi excuñado. Todas las noches me acostaba con la misma tristeza, con la misma preocupación. En mi mente
Le hablaba a mi hermana. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Sabes cuánto amo a tus hijos. No me voy a rendir. Una noche en particular lo sentí. Estaba acostada boca arriba, con las manos sobre el estómago. La luz estaba apagada y solo un pequeño resplandor entraba por la ventana. Mientras le hablaba mentalmente, sentí una mano. Era una mano suave, cálida. Se posó sobre las mías. Cerré los ojos pensando que era mi esposo, que quizá quería consolarme. Me quedé quieta, disfrutando esa calma por unos segundos. Pero entonces, la mano desapareció. Abrí los ojos y giré la cabeza para ver a mi esposo. Estaba de espaldas, dormido. No me moví, no respiré. Me quedé inmóvil, tratando de entender lo que había pasado. No sentí miedo. De alguna manera, sabía que era ella. Sabía que había sido mi hermana. A la mañana siguiente todo cambió. Iba manejando de regreso del trabajo cuando sonó mi celular. Era él, mi excuñado. Por un segundo no supe qué hacer. Contesté y hablamos. Me dijo que los niños estaban bien, que no me preocupara. Incluso me pasó al mayorcito, y por primera vez en mucho tiempo escuché su voz. Esa llamada fue solo el comienzo. No fue fácil. Tuvimos muchos problemas después, pero poco a poco logramos acercarnos. Poco a poco pude recuperar a mis sobrinos. Desde entonces mi hermana sigue apareciendo en mis sueños, siempre como era en vida, siempre sonriente, tranquila, como si estuviera cerca de mí, como si me estuviera cuidando. Esa noche, cuando sentí su mano sobre las mías, supe que ella nunca se había ido del todo. 3 historias, 3 momentos en los que el miedo tomó forma. Tal vez, cuando apagues esto, el silencio no sea el mismo. No olvides que, a veces, lo que escuchamos no se va del todo. Esto es el cementerio de las historias.